Deseable para ti, me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarte tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Jueces capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel
por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado y venían en sus tiendas en grandes multitudes como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: Nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirando Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, inmerecida de estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú nos has provisto, Señor, de recursos, Señor, como las redes sociales, Padre, para poder compartir tu mensaje, para poder exponer tu palabra. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que este mensaje pueda llegar, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos, que sea como esa semilla, Señor, que está plantada en el corazón de ellos, que quede sembrada en el corazón de ellos y que pueda dar fruto al 100%, Señor. Gracias te damos, Señor. Rogamos, mi Dios, por la situación global, Señor, por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Te pedimos, Señor, Padre, que con esta tu fuerza, con tu poder, Señor, Padre, nos permita, Señor, ver cómo cada problema se empieza a solucionar, Señor, y que podemos reanudar nuevamente, Dios, nuestras reuniones. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se han esforzado, Señor, en estar, Señor, en ese lugar, reunir a las personas, Señor, que están en su casa para poder compartir el mensaje, este mensaje, Señor, que proviene de ti, Señor. Te pido que pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, y que únicamente palabra inspirada por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, se hable este día, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Retomando un poquito el tema sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene con una historia muy impresionante cuando Moisés los saca de la tierra de Egipto, en el libro de Éxodo, y luego en el libro de Levíticos, Números y Deuteronomio narra la historia del pueblo de Israel en medio del desierto, donde el Señor probó su corazón, donde el Señor los estaba llevando para que ellos aprendieran a vivir y a depender únicamente de Él. Después empieza la historia con el libro de Josué, donde Josué los introduce a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra donde estaba toda la bendición que Dios había prometido desde Abraham, esa tierra que les pertenecía a ellos por promesa. Entonces, cuando llegamos al libro de los jueces, ellos ya están dentro de la tierra prometida. Recuerdas que en algún momento yo te comentaba que si Egipto, la tierra de Egipto representa nuestra vida anterior, transportándolo a este tiempo, transportándolo ahora al tiempo donde estamos viviendo actualmente,
¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que se vivió en aquel tiempo es sombra de lo que ha de venir, de lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces yo lo puedo transportar a la vida cristiana en este tiempo, y yo te puedo decir que el tiempo cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto representa para nosotros el tiempo que nosotros vivimos en cautividad en el mundo. Vivimos en esa cautividad del pecado, vivimos en esa cautividad cuando vivíamos en maldad, en nuestras prácticas que no agradaban a Dios. Pero una vez que fuimos rescatados gracias a la misericordia de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, nosotros ahora experimentamos la entrada a la tierra prometida, que es nuestra vida nueva en el Señor Jesucristo. Ahora nosotros estamos experimentando el vivir en ese tiempo de bendición, en ese tiempo del lugar donde fluye esa leche y miel. Y como te decía anteriormente, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, él siguió teniendo esas luchas, siguió teniendo esas adversidades, peleando contra los pueblos que estaban ahí asentados en esos lugares, en esas ciudades. Y para nosotros sigue representando eso, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos al camino del Señor y tomamos esta nueva vida que empezamos a experimentar en el Señor Jesucristo, también peleamos contra los gigantes. Pero ¿cuáles son esos gigantes que representan a lo que vivieron el pueblo de Israel? Pues quizás nuestro propio orgullo, quizás las raíces de amargura que tenemos muchas veces dentro de nuestro corazón, ¿verdad? La falta de perdón contra todo lo que estamos luchando, ¿verdad? El poder nosotros relacionarnos con las personas, perdonar cuando nos ofenden, como dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos de perdonar nosotros? No 7, sino hasta 70 veces 7, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, en el libro de Josué, ellos son introducidos a la tierra prometida, y llegamos al libro de los jueces, que es el capítulo 6 donde estamos leyendo. Pero haciendo un poquito de historia en el libro de los jueces, hablamos que en aquel tiempo el pueblo de Israel ya estaba introducido en la tierra prometida, ya estaban viviendo, ya estaban habitando en ese lugar, y entonces comienzan ellos una vida donde ellos tienen que empezar a desarrollarse ya viviendo en esa tierra prometida, ¿verdad? Vemos que Josué les da ciertas indicaciones, con respecto a los pueblos que vivían en ese lugar, que no se relacionaran con ellos, que no sirvieran a los dioses que ellos tenían, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel tenía su tendencia, de alguna manera, ellos a vivir, a pegarse también a los dioses que tenían en aquel pueblo, ¿verdad? Entonces empezamos el libro de los jueces en el capítulo 2, versículo 10, donde dice que después murió toda la generación, murió Josué, y con ellos murió toda la generación que había entrado, la generación que había mirado las maravillas, las generaciones que habían mirado todos los prodigios que el Señor había hecho a través de Josué también, ¿verdad? Y dice que después se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni todas las cosas grandes y maravillosas que él había hecho. Entonces se levanta una generación sin el conocimiento de Dios. Entonces yo siempre lo digo y me paro firme en esta enseñanza, de que parte de la responsabilidad de que el pueblo de Israel conociera a Jehová, que conociera las maravillas que habían experimentado en el Mar Rojo, dependían de la generación anterior, dependían de la generación de Josué, dependían de la generación de todos aquellos hombres que habían visto de primera mano todas las maravillas que Dios había hecho. Sin embargo, ellos perdieron el objetivo en algún punto. No te puedo decir exactamente dónde, pero ellos pierden el objetivo en algún punto, y llega el momento donde la nueva generación que se levanta no conoce a Jehová. Entonces eso para nosotros en este tiempo es un llamado de atención, donde nosotros debemos de esforzarnos a poder introducirle a las nuevas generaciones la pasión por Dios, la pasión por el Señor, ese deseo de poder conocer a Dios, enamorarse, apasionarse de Él. Si nosotros no invertimos en esas nuevas generaciones, para ellos también va a ser algo que no van a conocer, algo que no van a experimentar. Entonces el pueblo de Israel en Jueces capítulo 6, en el capítulo anterior, en 2 capítulos anteriores, vemos la historia de Barak y de Débora. Barak era un jefe de los militares, ¿verdad?, del pueblo de Israel.
y Débora era la juez en aquel tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que entre Débora y Barak, ¿verdad?, empezaron una guerra contra aquellos que estaban tratando de afligirlos, ¿verdad? Se levantaron y empezaron a pelear contra ellos. Y entonces dice la palabra de Dios, por ahí entra escena una mujer de nombre Jael, ¿verdad?, que fue la que mata de primera mano a Sisara, el capitán del ejército de los enemigos. Y entonces dice la palabra de Dios que en ese tiempo, ¿verdad?, ellos tuvieron paz por muchos años. Vencieron a más de 10,000 hombres que tenían carros cerrados, que los estaban martirizando, que los estaban llevando a tener un tiempo difícil, un tiempo de amargura, ¿verdad? Pero en ese momento se levanta Débora, se levanta Barak, comienzan a pelear contra ellos y los derrotan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba con ellos, el poder de Dios estaba con ellos. Entonces ellos salen vencedores, salen victoriosos, y por muchos años, 40 años, ellos tienen paz en esa tierra. Pero ¿qué pasa después del tiempo de Débora y de Barak? Pasa que el pueblo nuevamente a lo largo de los años vuelve a olvidar todas las cosas que había hecho Dios a través de Débora y Barak, de cómo los había libertado. Y entonces dice en Jueces capítulo 6, donde comenzamos a leer, que se levanta esa generación, o se levanta ese tiempo donde durante 7 años el pueblo de Israel comienza a ser afligido otra vez por el enemigo. En este caso era el pueblo de Madián, ¿verdad? Aquí dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los madianitas por 7 años, ¿verdad? Vemos la historia poquito más adelante. Después del libro de los jueces comenzamos con el tiempo de los reyes, ¿verdad? Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, y toda esa historia comienza a relatar desde el primer rey, que fue Saúl, después el rey que fue David, después Salomón, y después de Salomón, donde se divide el reino en el reino del norte y en el reino del sur. Y entonces comienzan ellos un tiempo donde los reyes se desviaban del propósito de Dios, se desviaban también. Pero en este tiempo ya fue diferente, ya no eran como en el libro de los jueces, donde por 7 años ellos permanecían cautivos, por 8 años, por 10 años permanecían cautivos. Ahora hablamos de que ya en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel ya empieza a ser cautivo por más años, ellos empiezan a sufrir una decadencia más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí esto? En resumidas cuentas, parte de lo que quiero llegar ahorita es que se ha tocado, en algún tiempo se tocó el tema sobre cadenas generacionales, sobre cosas que vivían los padres y que era una cadena generacional para los hijos. Pero yo quiero decirte que, viéndolo desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, yo puedo ver que no tanto son las cadenas generacionales, sino la implementación de una cultura o un estilo de vida que ellos hacían. Déjame te explico esto, ¿verdad? El pueblo de Israel comenzaba a hacer lo malo y olvidaban todas las buenas prácticas que el Señor les dijo en Deuteronomio capítulo 28, de todas las cosas que iban a venir o iban a acontecer si obedecían lo que Dios había dicho, y las maldiciones que iban a venir en caso de que ellos desobedecieran y caminaran conforme a su propio entendimiento, ¿verdad? Entonces, para mí, lo que yo te quiero decir es que esas cadenas generacionales en realidad son prácticas y formas de vida, culturas que ellos adoptaban en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, en el caso en mi vida personal, yo experimenté, por ejemplo, te platico un poquito la historia de mis padres y de mis abuelos, ¿verdad? Mi abuelo era una persona que tomaba mucho, ¿verdad? Él tomaba mucho, era un hombre mujeriego, tenía malas prácticas en su vida personal. Entonces, cuando pues él vive con mi abuela, ¿verdad? Pero él sigue haciendo cosas malas que sus hijos miraban, y sus hijos iban practicando, y sus hijos iban viendo. Entonces llega un momento donde mi abuelo entra en una depresión, él se suicida, ¿verdad? Pero en ningún momento de su vida él decidió servir a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él
no sembró un buen camino en sus hijos, en mi padre o en mis tíos, ¿verdad? Y eso los llevó a que ellos también empezaran a vivir una cultura quizás de alcoholismo, quizás de drogadicción, quizás de tiempos duros donde ellos tomaban las decisiones que bien les parecía. Gracias a Dios llegó un momento donde el Señor llega a nuestra familia, llega a nuestra vida, y entonces mi madre y mi padre cambian el rumbo de vida, de la cultura, lo que te hablo de la cultura que ellos habían vivido con mi abuelo, ¿verdad? Cambian ese rumbo de vida a un rumbo de vida donde ellos empiezan a conocer a Dios, donde ellos empiezan a experimentar algo con Dios. Entonces, eso que ellos empiezan a vivir en Dios, a lo mejor no fue algo tan como que se abriera el cielo, fuera algo tan sobrenatural, pero comenzó con algo, un cambio en su corazón, y ese cambio en el corazón, esa semilla que quedó sembrada en su corazón, comenzó a realizar un cambio de vida en ellos. Entonces, esa decisión que ellos tomaron, ese parteaguas en su vida de tomar una decisión y salir de la vida que ellos llevaban, rinde fruto en nosotros, en sus hijos, ¿verdad? Ahora yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder ser pastor, de poder servir en su obra, ¿verdad? Y yo te puedo decir que el Señor nos ha bendecido de una manera impresionante, a manos llenas, gracias a la decisión que mis padres tomaron, de tomar un rumbo diferente. Cambiaron la cultura, cambiaron la forma de vida, cambiaron el estilo de vida que ellos llevaban. Mi esperanza es que con el cambio de vida que yo he tenido y la forma en como yo he servido a Dios, eso puede impactar a mis hijos, y mis hijos puedan hacer cosas súper extraordinarias para Dios, algo mucho más grande de lo que nosotros podemos alcanzar a hacer, ¿verdad? Invertir nosotros en las generaciones nuevas, ahora que ya cambiamos nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, ahora un estilo de vida que estamos tratando de apegarnos lo más que se pueda a la voluntad de Dios. Lo que yo espero es que toda la siembra que yo estoy haciendo en mis hijos, ¿verdad? La palabra, los tiempos donde nosotros servimos juntos a Dios, eso rinda fruto en ellos, y ellos puedan hacer cosas mucho más grandes, mucho más extravagantes, mucho más impactantes para nuestra sociedad, para nuestro mundo, que está tan necesitado de que haya jóvenes, que haya hombres y mujeres que se levanten, que se paren en la brecha y empiecen a actuar a favor del reino, ¿verdad? Compartir el mensaje de salvación. Entonces, yo no le atribuyo eso a una cadena generacional, yo le atribuyo eso a un estilo de vida. Si yo en este momento decidiera alejarme de los caminos de Dios y empezar a vivir una vida desordenada, una vida vacía, una vida de pecado, ¿verdad? Mis hijos empezarían a vivir un evangelio o un estilo de vida diluido también. Entonces, poco a poco, mis nietos estarían totalmente alejados hasta que se levantara una generación que, a pesar de que aunque yo sea pastor, ellos no iban a conocer a Dios. Entonces, es lo que estamos trabajando en este tiempo, es lo que estamos trabajando, ¿verdad? Para poder nosotros fomentar todo eso. Entonces, aquí estamos viendo una historia, la historia de Gedeón, donde Gedeón se levanta y cuestiona a Dios por esas circunstancias, por todo lo que él está viviendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Gedeón le dice a Dios: Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo este problema? ¿O por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde está el Dios que nos rescató de Egipto, ¿verdad? Que nos llevó y abrió el Mar Rojo y nos introdujo en la tierra prometida. Todo ese Dios que platican nuestros padres, ¿dónde está, verdad? Pero no es la pregunta que se hacía Gedeón, era dentro de su inocencia, porque él no conocía, ¿verdad? Todas las cosas esas de primera mano. Pero déjame te digo una cosa, ¿verdad? Aquí Dios se le presentó a él, el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, se le presentó a él para dialogar con él, para decirle que se levantara con esas sus fuerzas y que él iba a poder vencer al enemigo, ¿verdad? Entonces aquí vemos algo importante en el libro de Jueces capítulo 6, donde dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel hizo lo malo, y entonces por lo malo que él hizo, por las malas decisiones que ellos tomaron, comienza un tiempo de aflicción, un tiempo donde ellos, aun cuando estaban viviendo en la tierra prometida, recordamos lo que te digo,
Ellos ya vivían en la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? Donde fluía leche y miel, donde había bendición, donde había prosperidad, donde había riquezas, donde ellos no tenían que faltarle nada. Sin embargo, ellos estaban viviendo en cuevas. Aquí dice la palabra de Dios, que ellos se iban y levantaban la cosecha, y lo que hacían era que se iban a esconder en cuevas. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú crees que para un pueblo de príncipes, de reyes, de sacerdotes, como el pueblo de Israel, era digno que ellos vivieran en cuevas? Yo pienso que no. Yo pienso que no era lo que ellos tenían que vivir, no era lo que ellos tenían que experimentar. Sin embargo, en el lugar de su bendición, ellos estaban experimentando pobreza, ellos estaban experimentando un tiempo de aflicción por sus malas decisiones, ¿verdad? Ellos estaban en la tierra prometida y sin embargo estaban batallando con circunstancias, con situaciones, con cosas. Ellos estaban batallando con situaciones que no deberían estar batallando, porque ellos estaban viviendo en ese tiempo, en esa ciudad, en esa tierra donde ellos deberían de haber experimentado tiempos gloriosos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Empiezan a experimentar eso por sus malas decisiones. ¿Qué representan las cuevas? ¿Qué representan esos lugares pues de pobreza donde ellos estaban viviendo? Para este tiempo representa el temor, ¿verdad? El temor. Ellos vivían en temor, ellos vivían en aflicción, ellos vivían en condenación, ¿verdad? Vivían con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo así los tenía, por las decisiones que ellos habían tomado, ¿verdad? Entonces, ahora vemos que la respuesta o la forma en cómo ellos logran salir de esa situación es cuando ellos claman a Jehová. Dice la palabra de Dios que ellos vivían en esa aflicción, hasta que un día, dice por aquí, dice el versículo 7, dice: cuando los hijos de Jehová clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice que Jehová les envió un profeta. Entonces Jehová rápidamente estaba atento al clamor de su pueblo, ¿verdad? Entonces, yo quiero darte 3 puntos importantes en este mensaje. Yo quiero darte 3 puntos para que tú puedas entender, ¿verdad? Que cuando el enemigo quiere traer aflicción, cuando el enemigo quiere venir a traer condenación, son 3 puntos importantes que nosotros debemos de entender para aplicarlos a nuestra vida y poder volver a tomar esa identidad que Dios nos dio. Porque en este caso ellos habían perdido su identidad. Ellos estaban perdiendo su identidad. Ellos ya no sabían ni quién eran. Ellos ya no sabían, ya no se sentían pertenecientes al Dios que los había libertado del pueblo de Egipto, que los había libertado de esa cautividad. Ellos ya no se sentían con esa identidad, cuando ellos eran del ADN de Dios mismo. Ellos deberían de sentirse con ese poder, con esa autoridad que el Señor les daba, ¿verdad? Con esas riquezas, con esas maravillas que Dios les daba. Ellos debían de sentirse identificados con todo eso. Sin embargo, la situación y las malas decisiones que ellos habían tomado de adorar a otros dioses, de servir a otros dioses, de tomar malas decisiones, los llevó a que ellos no sintieran ya esa identidad. Entonces, cuando el enemigo viene a nuestras vidas, a veces porque nosotros tomamos malas decisiones, lo primero que hace el enemigo en tu vida va a ser condenarte, va a ser llevarte a un tiempo de aflicción. Entonces, después de que el enemigo te lleva a esa condenación, a ese tiempo de aflicción, ¿verdad? Tú empiezas a perder esa identidad, ya no sabes verdaderamente si Dios está enojado contigo, si está contento contigo, si Él se agrada de lo que tú estás haciendo, si no se agrada de lo que tú estás haciendo. Empiezas a tener esa confusión en tu mente, pero déjame te digo que eso es parte de lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Eso es parte de su trabajo, de lo que el enemigo hace, confundirte, llevarte a la condenación. Pero dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice la palabra de Dios, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice la palabra de Dios que no andan conforme a la carne, y dice la palabra de Dios que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Que son iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahí hace una lista completita la palabra de Dios de todas las obras de la carne, donde nosotros debemos de evaluarnos, que no estemos cumpliendo o haciendo nada de las obras de la carne, sino que nosotros debemos de purificarnos día tras día, ¿verdad? Todos los días santificarnos cada día en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces,
Yo te quiero llevar a esos 3 puntos importantes, ¿verdad? Para que si tú has tenido ese tiempo de aflicción, si aún estando ahora en tu nueva vida en Cristo, empiezas a sentir ese tiempo de aflicción, esa duda que no sabes si verdaderamente estás haciendo las cosas bien, porque el enemigo va a querer confundirte. Déjame te digo una cosa. Mira, aquí lo primero que hizo el pueblo de Dios, y como punto número 1, es humillarse delante de la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, es humillarnos delante de la presencia de Dios, clamarle a Él, pedirle al Señor que nos perdone, pedirle al Señor, ¿verdad?, que renueve nuestras fuerzas, pedirle al Señor que nos limpie, que nos lleve nuevamente a volver a experimentar ese tiempo glorioso donde nosotros habíamos vivido ese tiempo glorioso en su caminar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, ¿verdad?, sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos, ¿verdad?, entonces yo sanaré su tierra, dice la palabra de Dios. Ahorita estamos viendo tiempos muy difíciles con este problema del virus que se desató, ¿verdad?, que es por lo cual nosotros estamos en este día por este medio, ¿verdad? Y es solamente eso, a mí me indica que es un clamor, ¿verdad? Un clamor, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, pidiendo la misericordia de Dios. En este momento nosotros debemos de voltear nuestro rostro delante de la presencia de Dios y pedirle, adorarle, buscar su presencia. Y yo sé que Dios va a sanar la tierra, yo sé que Dios va a hacer un milagro. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos delante de la presencia de Dios, pedirle perdón por nuestras faltas, pedirle perdón por nuestros errores. Aquí dice la palabra de Dios que lo primero que hizo el pueblo de Madián, el pueblo de Israel, fue clamar a Jehová, y Jehová lo escuchó, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarte a que tú clames a Dios, que tú te acerques a la presencia de Dios en ese momento de intimidad, que tú clames, te pongas de rodillas delante de su presencia y le pidas perdón al Señor por todas tus faltas. La segunda cosa, el segundo punto importante que yo quiero darte el día de hoy, es que empieces a pensar de dónde fue ese lugar donde tú te comenzaste a desviar. Porque déjame te digo una cosa, para que nosotros lleguemos al punto, ¿verdad?, donde empecemos a sentirnos como alejados de la presencia de Dios, empecemos a sentirnos abandonados, empezamos a sentirnos distantes de Dios, porque eso es algo que nos sucede. De repente nos empezamos a sentir distantes de Dios. Déjame te digo que eso sucedió en algún punto. Hubo un punto de intersección en tu vida donde tú comenzaste a sentir eso, pero no te diste cuenta porque fue poquito lo que sentiste. Pero poco a poco empezaste a hacer cosas que te fueron desviando. Entonces, la segunda cosa que debemos de hacer nosotros es lo que viene en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti. Bueno, vamos a leer desde el capítulo 3, del versículo 3. Capítulo 2, versículo 3 de Apocalipsis. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, dice su palabra. Pero tengo algo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Y es importante esto. Es importante que nosotros hagamos como dice en el versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Fíjate bien, fíjate lo importante de estar en la presencia de Dios, hablar con el Señor, tener ese tiempo de oración. Ya te humillaste delante de la presencia de Dios, ya clamaste por su perdón, por su misericordia. Ahora ya estás en esa relación con Dios, nuevamente entablando esa conversación con Dios. Y ahora dice su palabra que el Señor Jesús le decía a la iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, es importante arrepentirnos, es importante regresar nosotros de nuestros malos caminos. Es importante que nosotros entendamos de dónde hemos caído. O sea, ¿cuál fue el punto de intersección
donde tú te alejaste del Señor. Eso es lo importante que hay que nosotros ver, verificar esa parte, ¿verdad? Porque hubo ese momento donde tú te comenzaste a alejar. Entonces, ¿de dónde has caído, verdad? Yo no sé, pasa muy seguido, pasa en algunas circunstancias, en la congregación, por así decirlo, donde nosotros venimos y de repente alguien no nos saluda, de repente alguien hace un comentario que a nosotros no nos agrada. El pastor a veces tiene actitudes que a lo mejor no te agradaron, ¿verdad? Y entonces comienzas tú a alejarte del Señor en vez de acercarte a la presencia de Dios, orar por las personas que quizás hicieron sentirte algo mal, ¿verdad? En lugar de hacer eso, toman la decisión mejor de alejarte, y es donde comienza ese distanciamiento con Dios. Y entonces empezamos a dejar las primeras prácticas importantes que hacíamos cuando recién vinimos a los pies de Cristo. ¿Cuáles son esas primeras prácticas, verdad? Cuando servías con todo tu corazón en la obra. Cuando si había que servir o si había que participar en algo dentro de la congregación, tú lo hacías. Dejas las primeras prácticas, que son las prácticas que uno hace cuando está enamorado del Señor, que todo el tiempo quieres pasártela orando, que todo el tiempo quieres pasártela escuchando alabanzas, que todo el tiempo quieres pasártela leyendo la Biblia. Dejas todas esas primeras prácticas. Acuérdate que el cristiano 3 cosas importantes tiene que hacer: es orar, es leer la palabra y es tener esos tiempos de intimidad y de ayuno para con el Señor. Esas son 3 cosas que yo te recomiendo, que son importantísimas para tener una vida espiritual con el Señor sana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primeramente, humillarnos delante de la presencia de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es ver de dónde hemos caído, dónde hemos dejado nuestro caminar con el Señor, retomar nuevamente los primeros fundamentos, los primeros rudimentos, las primeras cosas que hacíamos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos, dice aquí lo que aquí me dice en el versículo 5, es que puedes seguir haciendo lo mismo sin arrepentirte, y dice que es cuando el Señor quita el candelero, o sea, quita la luz de tu vida, se apaga esa luz, porque dice la palabra de Dios: si no te hubieras arrepentido. Entonces yo quiero invitarte a que hagas esa segunda cosa también, ¿verdad? Lo primero es humillarte delante de la presencia de Dios, clama a Dios, ¿verdad? En el lugar donde tú estás. La segunda cosa es: recuerda de dónde has caído, de dónde te has alejado del Señor, de dónde has dejado las prácticas primeras que no debiste haber dejado jamás, ¿verdad? Y la tercera cosa se la dice a Gedeón en el versículo, déjate lo digo. Dice en el versículo 14, dice: y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. Dice la palabra de Dios que el Señor en Josué capítulo 1, en la mayoría del capítulo 1, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Aquí el Señor le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, ¿verdad? Y recordamos que a lo mejor Gedeón sí era esforzado, pero valiente no era, porque se escondía en las cuevas para ocultarse de Madián, ¿verdad? Pero a mí me dice algo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y Dios te llama a ti. Dios habla de ti lo que Él quiere que se forme en ti. Recuerda que Dios, por medio de la palabra, creó los cielos, creó la tierra, creó el universo, creó las montañas, las aves y todas las cosas a través de su palabra. Entonces, cuando Jehová dice hombre esforzado y valiente, es porque dice la palabra de Dios que Él quiere formar eso dentro de ti. Entonces, la tercera cosa que tenemos que hacer nosotros es levantarnos, esforzarnos y empezar a pelear por las cosas importantes, que son alcanzar nuestra familia, ir a evangelizar, salir a compartir el mensaje de salvación,
¿verdad? Alcanzar al perdido, alcanzar al necesitado, hacer obras de justicia, ¿verdad? Darle alimento al perdido, ¿verdad? La persona que está viviendo debajo de un puente, quizás la persona que tiene necesidad de alimento, que nosotros como hijos de Dios podamos reflejar todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, lo primero que tenemos que hacer es esforzarnos, clamarle al Señor, venir a la presencia de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es recordar de dónde hemos caído y empezar a retomar nuevamente las primeras obras del primer amor que nosotros debemos de reflejar. Y la tercera cosa es levantarnos, esforzarnos y ser valientes, empezar a hacer las primeras obras, pero empezar a pelear, empezar a caminar en fe. Ahora con esta situación que estamos viviendo, y con esto cierro, con esto te dejo, ¿verdad? Ahora que estamos viviendo estas situaciones de los virus, ¿verdad? No es que la iglesia esté atemorizada, no es que la iglesia esté viviendo en pánico. Estamos tomando medidas importantes que también es importante nosotros seguir, que es obedecer a nuestras autoridades, tomar precauciones. Pero déjame te digo una cosa, nosotros tenemos que seguir compartiendo el mensaje de salvación, aprovechar estas circunstancias, estos tiempos donde la gente está más vulnerable, para nosotros poder compartir el mensaje de salvación a través de estos mensajes, a través de las redes sociales, a través de la relación interpersonal, ¿verdad? Con las pocas personas que te puedes reunir, nosotros compartir ese mensaje de salvación. Tenemos que levantarnos como iglesia y empezar a causar la diferencia. El pueblo de Israel, en el libro de Jueces, ellos cometieron el error de dejar las primeras prácticas o dejar las cosas importantes de Dios por empezar a tener prácticas que los alejaban de Dios, ¿verdad? Cosas superficiales, cosas que el problema del pueblo de Israel es que iba en pos de adorar otros dioses, ¿verdad? Y recordamos que el adorar otros dioses representa, ¿verdad? Poner algo en el lugar de Dios, algo en el lugar que le corresponde a Dios, poner algo importante. En este tiempo puede ser tu trabajo, puede ser tu escuela, puede ser tus amigos, puede ser algún familiar, puede ser quizás el dinero, quizás las propiedades, quizás las riquezas pueden tomar el lugar de Dios. Entonces, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba cometiendo el error de alejarse de la presencia de Dios, ¿verdad? Por tener prácticas que no estaban bien delante de Dios. Entonces, aquí nosotros debemos de tomar en cuenta eso, tomar en cuenta de que nosotros ahora estamos viviendo en un tiempo donde debemos acercarnos más a Dios, ¿verdad? Aprovechar, como te digo, este tiempo para poder compartir el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Acercarnos y tener ese tiempo de relación más íntimo con Dios, ¿verdad? Y siguiendo estas tres cosas, no dejando que el enemigo nos quiera tener, aún en el tiempo donde estamos viviendo en la tierra prometida, nos quiera tener en ese tiempo de cautividad o de aflicción. No lo permitas, ¿verdad? Levántate en fe, levántate en oración, ¿verdad? Humíllate delante de la presencia de Dios. Si tienes algo que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Recuerda de dónde te comenzaste a alejar de la presencia de Dios y levántate y esfuérzate y sé valiente. Empieza a hacer las obras del ministerio, las obras que tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad? Hay un mundo necesitado, hay un mundo que tenemos que alcanzar, hay un mundo al que le tenemos que compartir el mensaje de salvación, y no podemos quedarnos callados con tan grande tesoro que nosotros tenemos, que fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Cristo ya vino a traernos salvación. Cristo ya vino a traernos vida eterna. Ahora lo que a nosotros nos corresponde es compartir ese mensaje de salvación con las demás personas. Aprovechemos este tiempo, esforcémonos, seamos valientes, compartamos el mensaje de salvación con todas las personas necesitadas. Que Dios te bendiga y te guarde.